Hola, ¿qué tal amigos? Sean todos muy bienvenidos a un nuevo episodio de Tu Palabra en Casa. Estamos muy felices de poder compartir nuevamente el libro de los Salmos. Para el día de hoy vamos a estar revisando, vamos a estar estudiando el Salmo número 53. Nuevamente, sean todos muy bienvenidos y recuerden darle like y compartir este video para que sea de bendición para más personas. Vamos a leer el Salmo 53, Insensatez y maldad de los hombres. Al músico principal, sobre Mahalat, masquil de David. Versículo 1. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido e hicieron abominable maldad. No hay quien haga bien. Desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres, para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Cada uno se había vuelto atrás. Todos se habían corrompido. No hay quien haga lo bueno. No hay ni aun uno. ¿No tienen conocimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan, y a Dios no invocan? Allí se sobresaltaron de pavor donde no había miedo, porque Dios ha esparcido los huesos del que puso asedio contra ti. Los avergonzaste, porque Dios los desechó. Oh, si saliera de Sión la salvación de Israel, cuando Dios hiciere volver de la cautividad a su pueblo, se gozará Jacob y se alegrará Israel. El Salmo 53 comienza y el título nos da alguna información con respecto al Salmo. Al músico principal, sobre Mahalat. Esta expresión sobre Mahalat en hebreo es una expresión de difícil traducción. Es un tanto difícil de traducir. Sin embargo, algunos autores coinciden en que se refiere a las flautas. Y esto es un símbolo de lamentación y dolor. Este salmo tiene esa intención. También continúa y dice masquil. Y esta expresión nos designa de alguna forma un tipo especial, un tipo particular de salmo. Aunque muchas veces la traducción del término no se realiza, no es totalmente posible, pero algunos autores coinciden en que alude a algún salmo de edificación, de enseñanza o meditación. Entonces ya podemos entender el contexto que tiene este Salmo 53. También el Salmo 53 corresponde a una variante del Salmo 14, teniendo diferencias muy pequeñas, muy sutiles entre ambos. Por ejemplo, cada una de estas diferencias le da al Salmo una identidad propia. Por ejemplo, en el Salmo 14 se puede estar refiriendo a la gente malvada que está en Israel y que presenta un juicio divino, el juicio divino que les corresponde a esta gente malvada. A diferencia del Salmo 14, en el Salmo 53, el poema presupone que Israel ha estado en una crisis profunda, y que la intervención divina llega para destruir a los enemigos del pueblo de Israel. También en el Salmo 14, cuando habla de los necios, se puede estar refiriendo a personas dentro del pueblo de Israel, a israelitas. Mientras que en el Salmo 53, los necios son personas extranjeras que desafían al Señor. La estructura literaria que tiene este salmo, algunos autores la pueden subdividir en 4 estrofas, otros la han subdividido en 5 estrofas que tienen una forma lógica y también progresiva. Por ejemplo, el versículo 1 podemos decir que la persona necia niega la intervención divina
en el mundo. O también podemos decir que nadie hace el bien. En el versículo 2 y 3 podemos ver que todos se han corrompido y que el Señor busca alguna persona justa, pero no la encuentra. Ya los versículos 4 y 5 describe de alguna forma las acciones que realizan las personas corruptas. Todos los que no hacen el bien, los que están haciendo el mal, no invocan al Señor. Y finalmente en el versículo 6 podemos ver que la salvación proviene del Señor. La salvación y la esperanza proviene del Señor. Bien, conociendo el contexto de este salmo, ya podemos entrar un poco a revisar qué nos dice versículo a versículo. Comienza el versículo 1 diciendo: dice el necio en su corazón, no hay Dios, se han corrompido e hicieron abominable maldad, no hay quien haga el bien. David de alguna forma recibe una revelación de cómo ve Dios a la especie humana, a los seres humanos. Y dice que todos son necios. Y resume esta expresión como el necio o los necios creen que no hay Dios. Por lo tanto, la vida de estas personas está corrompida. Algo que es abominable delante de Dios. De hecho, también nos dice que no hay ninguna persona que haga el bien. Por otro lado, tenemos este término necio que yo creo que en diferentes oportunidades la hemos traducido como una persona inepta o tal vez una persona que no tiene ciertas capacidades. Sin embargo, el término original en hebreo nos da la intención de que es una persona que tiene presuposiciones erróneas. Los necios niegan a Dios. Entonces ya comenzamos con una presuposición errónea sobre la soberanía de Dios, sobre nuestro Dios. Continuamos con el versículo 2 y nos dice: Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Cada uno se había vuelto atrás, todos se habían corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni aún uno. A continuación, el salmista registra algunos detalles sobre esta revelación que ha tenido en el versículo 1. Dios desde los cielos, de alguna forma buscando, escudriña a la raza humana para ver si existe alguien prudente, alguien justo, alguien que no se hubiera contaminado por las acciones pecaminosas. Sin embargo, esta búsqueda no prospera. Entonces Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Y de hecho, más adelante nos indica que se ha corrompido. La raza humana enteramente se ha corrompido. Aquí la expresión que tiene que ver con corromper, con corrupción, tiene el original, tiene la intención o tiene la traducción cuando nosotros hablamos de la leche agria o la leche cortada. Entonces es una expresión que se ha corrompido, que es algo agrio. Entonces toda la raza humana tiene esta expresión como la leche que se ha cortado, como la leche que es agria, tiene esta intención la palabra corromper. Y sin embargo, el Señor no encuentra a ningún ser humano sin pecado, ni aun uno. Algunos autores indican que Pablo, al escribir el capítulo 3 de Romanos, tenía en mente este salmo, cuando dice que el hombre caído no busca a Dios. Cuando dice Romanos 3, versículo 10 al 12, como está escrito, no hay justo,
ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, y no hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Entonces, estos versículos de alguna forma se relacionan con el versículo 1 y nos dan a entender las consecuencias adversas de actuar con insensatez y de vivir nuestra vida de manera desviada de nuestro Dios. Por eso es importante y por eso nosotros remarcamos que es importante la búsqueda diaria de Dios. Si bien nosotros estamos en un mundo caído, nuestro espíritu, nuestro ser interior debe estar constantemente en la búsqueda de Dios. Porque el pecado cada día nos asedia y nos hace desviarnos de Dios. Sin embargo, por medio de Jesucristo, sabemos que nosotros podemos tener este acceso al Padre. Y también tenemos la ayuda del Espíritu Santo que nos ayuda en esta tarea que muchas veces parece difícil, pero sin embargo Dios no nos pone mayor carga de la que nosotros podemos llevar. Entonces debemos buscar diariamente a nuestro Dios. Por medio de Jesucristo nosotros tenemos esta opción de poder avanzar, de poder continuar, de poder seguir caminando. A pesar de estar en un mundo corrupto, nosotros tenemos certeza y tenemos esta esperanza de que Dios no nos va a dejar solos en este camino. Continuamos con el versículo 4, donde nos dice: ¿no tienen conocimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan, y a Dios no invocan? Allí se sobresaltaron de pavor, donde no había miedo, porque Dios ha esparcido los huesos del que puso asedio contra ti. Los avergonzaste, porque Dios los desechó. El salmista de alguna forma pregunta, hace esta consulta sobre el conocimiento, sobre la prudencia de esta gente que devora, y usa esta expresión, que devora, o de alguna forma oprime al pueblo de Israel. Usa esta pregunta para dar el énfasis de la gravedad del comportamiento humano. Y también está esta expresión: devoran a mi pueblo como si comiesen pan. También se puede indicar aquí sobre la opresión económica que ejercían, que Israel estaba sufriendo. Muchas veces sabemos que cuando los opresores se apoderan del pan, los oprimidos no tienen para comer. Entonces, esta expresión devoran a mi pueblo como si comiesen pan también se puede analizar desde el punto de vista económico del pueblo de Israel en aquel entonces. Y David también expresa su asombro al ver la ignorancia de aquellos que persiguen a los justos, aquellos que persiguen al pueblo de Israel. Pudo ver de alguna forma de antemano que los malos serían sobrecogidos por el pavor, por el miedo, por la vergüenza, cuando Dios hiciese su obra, cuando Dios defendiera a su pueblo. Ese juicio es tan seguro que el salmista de alguna forma vio como si ya hubiese ocurrido. Entonces sabemos que cuando nosotros tenemos este pavor, este miedo de los injustos, de las personas que oprimen al pueblo de Israel, el Señor va a hacer justicia y sabemos que eso va a ocurrir. Finalmente, el versículo 6 nos dice: oh, si saliera de Sión la salvación de Israel, cuando Dios hiciere volver de la cautividad a su pueblo, se gozará Jacob y se alegrará Israel. David de alguna forma expresa su anhelo, su deseo por ver el reino de Dios establecido después
de que los cautivos fueran restaurados. Llegará el tiempo en que ya no habrá más incrédulos, malvados, y el pueblo de Dios se alegrará, se regocijará, se gozará. Entonces, este último versículo también a nosotros, el día de hoy, nos da la esperanza que a pesar de haber vivido un periodo de desolación, un periodo de tristeza, nos da la esperanza de que podemos tener la confianza, podemos tener este anhelo también. En ese momento el salmista, cuando escribió, tenía la esperanza de ver al Mesías, de aquella persona donde iba a venir la salvación, la restauración, la liberación, el bienestar del pueblo de Israel. Y para nosotros que ya sabemos que nuestro Señor Jesucristo es nuestro Mesías, nosotros podemos tener la esperanza, podemos tener la confianza de que de Él viene nuestra salvación, viene nuestra restauración, viene nuestra liberación, viene también el bienestar para nosotros. Entonces debemos tener esa seguridad que tenía el salmista cuando dice: oh, si saliera de Sión la salvación de Israel, cuando Dios hiciere volver de la cautividad a su pueblo, se gozará Jacob y se alegrará Israel. Esa misma esperanza nosotros debemos tener, porque sabemos que nuestro Señor Jesucristo volverá. Sabemos que a pesar de las circunstancias difíciles, a pesar de aquellos momentos difíciles en nuestra vida, sabemos que podemos tener esta confianza, sabemos que podemos confiar en nuestro Dios, porque sabemos que Él nos va a salvar, Él no nos va a dejar solos, Él va a restaurar nuestra vida, Él nos va a llenar de gozo, de ese gozo que muchas veces nos hace falta, y sabemos que Él nos va a llenar de esta esperanza, y podemos tener esa certeza, esa seguridad de que Dios no nos va a dejar solos, nos va a responder nuestras oraciones. Amén, mis amados hermanos. Este es un buen momento también para recordarles que se puedan suscribir, también darle like al botón y puedan compartir con más hermanos este video si les gustó. A continuación vamos a orar para cerrar el episodio del día de hoy. Te damos gracias, Señor, por tu infinito amor, misericordia, porque tú has sido bueno con nosotros. Te damos gracias, Dios, porque tú, por medio de este salmo, nos das la esperanza, nos das esa seguridad, Señor, de que tú estás con nosotros. Y a pesar de esas situaciones complicadas, difíciles, sabemos que tú nos vas a acompañar, Señor. Sabemos que tú nos vas a dar ese gozo que necesita nuestra vida, nuestra alma, Señor. Sabemos que dice el necio en su corazón que tú no existes, pero nosotros tenemos la certeza, la seguridad de que tú estás con nosotros, Señor. Te damos gracias, Dios. Te damos gracias por este Salmo 53, por esta perla, por esta joya, Señor, que tú nos has dejado en tu palabra, Señor. Ayúdanos a confiar más en ti, a poner nuestra esperanza en ti, Señor. Te damos gracias. Te damos gracias, Señor, por este día, por este momento, Señor, y por este salmo, Padre. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.